Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un abrazo grande. Dios les guarde, Dios les bendiga a todos. Gracias por visitar nuestro canal. Acá estamos, al aire libre, en el sur de Chile. Y desde acá le quiero entregar un mensaje, una palabra de Dios, que esperamos que al igual que a nosotros nos ha servido, le pueda servir a usted también. Como siempre les decimos, es importante el me gusta, que se suscriba al canal, pero lo más relevante y fundamental es que le pueda servir. Vamos a hablar de un tema quizás un poco controversial, difícil de llevar a la práctica quizás, pero cuando entendemos lo que la Escritura, la palabra de Dios nos dice, encontramos refrigerio en poder llegar a realizar esa acción, que aunque sea difícil, al hacerlo, la satisfacción es tremenda. Y para poder hacerlo con esa satisfacción y entenderlo y desear hacerlo, bueno, hay que conocer la Escritura, la palabra de Dios. Bien, le voy a leer un texto que está en Marcos 11 y dice así: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestros pecados. El tema de hoy es el perdón. Eh, Complicado, ¿cierto? Eh, Vamos a ir viendo bíblicamente a qué se refiere todo esto y cuál es el beneficio para nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como creación de Dios. ¿En qué nos beneficia esto? Aun difícil que sea. Quiero partir diciéndole, después lo reiteraré, que el perdón declarado hacia alguna persona, inclusive hacia nosotros mismos, no es un sentimiento, es una decisión que hay que tomar. No espere sentir perdonar a alguien porque probablemente no lo sienta nunca. Vamos a ver bíblicamente cómo yo me beneficio al yo perdonar a alguien. Bien, viendo este texto, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestros pecados. Esto está en Marcos 11:25. Bueno, partamos de la base y digamos que el Evangelio de Jesucristo tiene su base fundamental en que Dios se hizo hombre, habitó entre nosotros los seres humanos, murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Bien, y Él está sentado a la diestra de Dios y eso es absoluto, no hay nada más que hacer con eso. Eso eh, es así. Él muere por nosotros, está a la diestra del Padre y con su muerte en la cruz nos perdonó a nosotros. Al tomar nuestro lugar y con su resurrección nos da a nosotros, conjuntamente con Él, nueva vida y vida eterna. Hay algunas frases célebres, usted a lo mejor las ha escuchado en muchas partes. Por ejemplo, cuando dicen, incluso personas que son cristianas o dicen ser cristianas, ellos dicen, claro, este no tiene perdón de Dios. Este es tan malo que no tiene perdón de Dios. Toda persona tiene acceso a la posibilidad de ser perdonado por Dios. Solo en Jesucristo. Eso sí. Pero de que tiene posibilidad de ser perdonado, toda persona, por más malvado que sea. Si no vea la Biblia como algunos, el mismo ladrón que estaba en la cruz, uno se rió de él, el otro lo reconoció como Señor, que tenía un reino, y Dios le dijo: Jesús, hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo no puedo perdonarte, solo Dios perdona. Bueno, te puedo disculpar nada más. Eso también es algo que realmente es mentira. Y esto es por falta de conocimiento. La Biblia dice en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y eso es tremendo. Nosotros podemos encontrar todas las respuestas a las preguntas y dudas que tengamos en la Biblia. Muchas veces nos guiamos por lo que dijo lo que dijo este otro, pero nos cuesta guiarnos por lo que Dios dice. Tenemos cualquier problema, consultamos las cartas del tarot, la ouija, a los brujos, los adivinos, pero nos cuesta consultarle a Dios. La verdad está establecida por Dios en su palabra. Insisto, yo acá no quiero convencer a nadie cuando hablo de la ouija, de las cartas del tarot, de los adivinos, de los brujos. Si usted quiere consultarlos, ahí yo no me puedo meter. Tenemos libre albedrío. Pero la verdad está en la Escritura, en la palabra de Dios. Pero para poder reconocer y entender eso, nosotros tenemos que ser convencidos por el Espíritu Santo.
Yo tampoco creía en Dios antes, por mí mismo. Fue el Espíritu Santo el que me convenció de Él. Yo no hago ni soy lo que soy por mí mismo. Es algo superior, es algo del Espíritu de Dios que está influenciando mi vida diariamente. Y todos tenemos que pasar por ese nuevo nacimiento, como le dijo Jesús a Nicodemo, para poder entender las cosas del reino. El libre albedrío, úselo como usted quiera. No estamos acá para tratar de convencer a nadie. No me corresponde además hacerlo, eso lo hace el Espíritu Santo. Solo estoy para predicar la palabra de Dios, como testigo de Dios que soy, por su gracia y misericordia. Bueno, Pedro le dijo a Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar? 7 veces. Jesús le dijo 70 veces 7. ¡Wow! ¡Qué tremendo es esto!, ¿no? 70 veces 7. El famoso Padre Nuestro es la oración más conocida en todas partes, pero la menos practicada. ¿Quién no se sabe un Padre Nuestro? Pero es la oración menos practicada por la humanidad. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios y estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dios proveyó perdón para nuestros pecados por medio de Jesucristo. Bien, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La paga del pecado, se lo explico, cuando usted trabaja, usted a fin de mes le pagan un sueldo porque usted trabajó, usted hizo algo, le pagan. Usted hizo algo, yo hice algo, pequé delante de Dios. Bueno, la paga es la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, es un regalo dado por Dios por medio de la persona de su Hijo Jesucristo, por el convencimiento que nos otorga el Espíritu Santo de que Él es el Señor y Dios y murió por nosotros en la cruz. Nos convence de eso y nosotros tenemos la vida eterna, ese regalo tan maravilloso de parte de Dios. La Biblia dice que los ojos de Dios no pueden ver el pecado. Jesús cargó con el pecado de toda la humanidad. El inocente cordero por los pecados del pueblo. El que no tuvo pecado se hizo pecador por nosotros. Esto es tremendo. El que no tuvo pecado se hizo pecador por nosotros. La ira de Dios tenía que caer sobre alguien para que el pecado pudiera ser castigado. Para pagar por el pecado de la humanidad, la ira de Dios tenía que caer sobre alguien. El pecado más grande es estar apartado de Dios. Todos los demás son consecuencias del pecado más grande, que es no tener a Dios como Señor de nuestras vidas. No hay comunión con Él. Con la sangre de Cristo, Dios se reconcilia con la humanidad. La Biblia dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por eso Jesús murió de una forma tan cruel y derramó su sangre por nosotros. Si Jesús hubiese venido a lo mejor en los tiempos, cuando la ley de la silla eléctrica o la eutanasia estaba vigente, no pasa nada. Tenía que venir a morir de esa forma, porque la paga del pecado es muerte. Y la ira de Dios tenía que caer para que el pecado fuera castigado. Antiguamente había un simbolismo, que era con un cordero, se llevaba, ¿cierto?, se sacrificaba, y otro cordero se enviaba al desierto, que significaba y simbolizaba que se olvidaban los pecados del pueblo, y otro cordero se sacrificaba porque alguien tenía que pagar por el pecado del pueblo. Jesús en la cruz cumple las dos cosas. Dios olvida nuestro pecado y en Cristo Él paga por nuestros pecados. ¡Qué tremendo! La paga del pecado es muerte. Hoy la silla eléctrica, hoy la eutanasia no serviría, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Al derramar su sangre, Jesús derramó vida por nosotros. ¿Qué significa el perdón? Bíblicamente, bueno, dice la Biblia que no se ponga el sol ante nuestro enojo. Significa que no puede terminar el día si yo estoy enojado con una persona. Y hay personas que pasan el día entero, semanas, meses, años, enojados con alguien, odiando a alguien. Esto no lo dice la Biblia,
pero es estadística de ministerios grandes y tremendos que están en el mundo, y estudios que ellos han hecho en relación a las enfermedades, cómo se somatizan en relación a situaciones psicológicas y ministerios que han sido muy usados tremendamente por Dios, y llegan a la conclusión que más del 60-70% de las enfermedades de las personas es por la falta de perdón. Por la falta de perdón. Qué terrible, qué tremendo es esto. El hombre ha pecado, está destituido de la gloria de Dios, reconoce su pecado y se arrepiente. Eso de que reconoce su pecado y se arrepiente es por el convencimiento del Espíritu Santo. Eso lo veremos en otro video, porque hay que explayarse más en eso. Dios, por amor y gracia, ha remitido la culpa y provisto un mediador para pagar por este pecado y darnos el perdón. Significa quitar la culpa, hacerlo inocente por medio de un sustituto que paga. Repito, es quitar a la culpa del pecador, hacerlo inocente por medio del pago de un sustituto. Ese es el perdón de Dios. Quien pagó por los pecados nuestros fue Jesucristo. El que no tuvo pecado se hizo pecador por nosotros. Entonces, nosotros vemos que el arrepentimiento nos lleva a que Dios nos perdone. El diablo sabe muy bien este principio bíblico. Es un fundamento cristiano. Por eso coloca en nosotros a veces resentimiento, falta de perdón, raíz de amargura, odio, rencor, ira o contienda. No se deje engañar por el diablo. Porque él sabe que si alguien perdona, él ya no tiene poder sobre él. Al diablo no le interesan las personas que predican bonito, al diablo no le importan las que tienen mucho conocimiento bíblico, es bueno tenerlo. A él le importan las personas que les cuesta perdonar y las tiene amarradas y atadas a él. Cuando una persona cree a la palabra de Dios, al perdón de Dios hacia su vida, que yo no merecía el perdón de Dios, la otra persona no merece que yo la perdone. Pero si yo no merezco el perdón de Dios, también la puedo perdonar. Al entender yo eso y perdonar a la otra persona, el diablo pierde fuerza ante mí y ya deja de controlarme y yo puedo empezar a vivir una vida en libertad. Hay gente que no se perdona a sí mismo porque hay 3 características en el perdón. Hay personas que no se perdonan a sí mismos. Es imposible que se puedan perdonar. Hicieron esto otro. Pero dicen, no, yo no me puedo perdonar. ¿Qué pasa si Dios dice, mira, yo te perdoné, pero si tú no te puedes perdonar a ti mismo, bueno, ya, yo te voy a quitar mi perdón? Si Dios ya a usted lo ha perdonado, usted tiene que perdonarse. También hay personas que no perdonan a Dios. Se cuenta la historia de una abuelita, una mujer muy santa, una mujer que cumplía con todo en la iglesia, era muy querida la hermana y nunca le contó de esto a nadie. Simplemente cuando ella fue sanada en su corazón por parte de Dios. Lo tuvo guardado por muchos años, porque nosotros hay acontecimientos en el presente que no entendemos. A su tiempo Dios nos hará entender cosas que no entendemos hoy. Esta abuelita un día se para delante de la iglesia y les dice, yo guardé algo en mi corazón contra Dios por mucho tiempo. Yo amo a Dios, creo en el sacrificio de Jesús por mí en la cruz, pero guardaba eso en mi corazón. Su hija había muerto cuando era bebé. Dios se la llevó. Y ella amando a Dios, creyendo en Dios, con todo su corazón, pero había un dolor ahí, y algo que tenía contra Dios. Hasta que en una oportunidad, el día en que su hija hubiera cumplido 20 años, Dios la hace a ella tener un sueño. Y ve a su hija en un poste de luz, en la noche, con minifalda, comiendo chicle, dando vuelta una cartera, esperando subir a algún vehículo. Y Dios le habla en el sueño y le dice, por esa razón yo me llevé a tu hija cuando era bebé. Porque de haber vivido hasta esa época,
su alma se hubiese perdido. Este es un ejemplo, hay muchos. Lo que le quiero decir es que no nos conviene discutir con Dios. Vamos a salir perdiendo. Dios es Dios y porque Él es Dios, Él hace las cosas. No las vamos a entender todas. Yo también he tenido momentos en los cuales le he dicho al Señor, pero esto ¿por qué? Y he llegado después a la conclusión que es mejor decirle ¿para qué? Al que ama a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Siempre hay pedagogía en cada situación que nosotros pasamos. Siempre Dios algo nos va a enseñar. Como dicen por ahí, es mejor ver el vaso medio lleno. Bueno, la Biblia dice, al que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Las características del perdón son tres. Hay gente que no perdona a Dios. Hay gente que no se perdona a sí mismo. Y hay personas que no perdonan a quien le ha hecho un daño o algo, o lo ha afectado de alguna manera. Nosotros tenemos que tomar una decisión. El perdón es una decisión, no un sentimiento. Recibiremos muchos beneficios al perdonar. Podremos pensar en este momento en el padre, el abuelo, el hermano, el amigo, un vecino, un familiar, un desconocido. Alguien nos ha hecho algo. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Mas la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, dice la Biblia. El Señor nos perdonó a nosotros por medio de su Hijo Jesucristo en la cruz. El perdón es una decisión. Él decidió amarnos, nos creó, sabía que le íbamos a fallar y ya tenía un plan totalmente hecho porque Dios no improvisa nada. Y en su tiempo Jesús vino a morir por nosotros para que nuestros pecados fuesen perdonados. El perdón libera. Si yo perdono a alguien, yo quedo libre. La otra persona queda sujeta a la soberanía de Dios a ver qué es lo que Él quiere hacer con ella. Que Dios se encargue. No cree raíces de amargura en su corazón. Usted libérese. Puede ser muy difícil, sí, pero créame que el Espíritu Santo es capaz de convencerle que lo mejor no es sentir perdonar, sino que lo mejor es perdonar. Después de ello, usted se va a sentir mucho mejor, se romperán las cadenas de esclavitud del diablo, a quien le encanta que los seres humanos estemos con odio, con rencor hacia las demás personas, porque nos mantiene atados. Pero al perdonar se rompen las cadenas, se pudren los yugos de esclavitud del diablo. Y viene la hermosa vida en libertad con nuestro Señor Jesucristo. Estas cosas no se entienden humanamente. Estas cosas se entienden espiritualmente y para eso tenemos que dejar que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas. De todo corazón, que si a uno o un par de personas este mensaje les hace entender que es mejor perdonar para yo quedar libre y la otra persona queda a lo que Dios establezca y quiera para su vida, yo deseo vivir en paz, yo ya no deseo tener más rencor, no quiero seguir siendo esclavo de mi odio, por más que la otra persona merezca irse al infierno, yo también lo merecía. Esto no es por merecimientos propios. Nosotros no fuimos salvos en la cruz de Cristo porque algo mereciéramos. Nadie merece nada. Está la misericordia de Dios y la gracia de Dios. Siempre le explico a mis hijos de manera fácil, la misericordia de Dios es no recibir lo que merecemos. Y la gracia salvadora de Dios por medio de Jesucristo el Señor es recibir algo que no merecemos. La vida eterna, la salvación de nuestra alma. Hemos sido perdonados. Y por lo tanto, la Reina Valera 1960 es una Biblia que no es la original. Hay muchas otras traducciones con lenguaje actual, pero los textos que usted va a ver ahí son los mismos, dicen lo mismo. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La RAE, la Real Academia Española, dice que la expresión del perdón es una doctrina o enseñanza distintiva del cristianismo, eso dice la RAE. Es una doctrina o enseñanza distintiva del cristianismo. Es expresión de una experiencia espiritual.
expresión de una experiencia espiritual. Eso es el perdón. Cuando usted perdone, toma la decisión, créame que va a tener una experiencia espiritual tremenda. Va a ser libre de toda cadena de esclavitud. Sé que no es fácil. No sé qué circunstancia puede estar usted viviendo. Sí sé las que he vivido yo, en las cuales he tenido que perdonar y en las cuales he tenido que pedir perdón. No me hace menos hombre pedir perdón. A mis hijos en algunas oportunidades, yo por alguna situación en la cual yo no he actuado correctamente, les he dicho, hijo, perdóname. He fallado delante de ti. Pero ¿cómo le voy a pedir yo perdón a un hijo si soy el padre? Eso no le quita la posibilidad de poder equivocarse y reconocer delante de él. Al contrario, eso lo engrandece delante de su hijo. Al usted perdonar, le entrega la responsabilidad delante de Dios a la otra persona para que se entienda con Dios. El perdón es fundamental. Es la esencia del cristianismo. Dios se hizo hombre en la persona de Cristo, vino y murió por nosotros en la cruz y nos redimió y perdonó nuestras vidas. Somos salvos. Somos libres de la ira de Dios. Somos sus hijos. Hemos sido perdonados. Por lo tanto, cuando alguien nos ha ofendido, cuando alguien nos ha fallado, es mejor perdonar. Para así estar libres y a cuenta con nuestro Dios y que Él se encargue de lo demás y de las circunstancias. Nosotros seguiremos viviendo en libertad, disfrutando la libertad con que Cristo nos ha hecho libres, por medio de su perdón en la cruz. Le esperamos, para Dios mediante, en otra oportunidad, seguir conociendo y aprendiendo más del nombre sobre todo nombre, el del Señor Jesucristo. Que Dios le guarde.